yo creo que ya está presente nuestro querido amigo, que cada tanto es invitado y siempre acepta, es un encanto, que es Facundo Suárez Lastra. Facundo es, antes que nada, un militante político. Lo digo porque lo conocí de muy, muy joven. Y fue en su momento intendente de esta ciudad, cuando esta ciudad, los más jóvenes no saben que antes no era un distrito como otros, sino que el intendente lo nombraba el presidente de la nación, y en ese caso fue Raúl Alfonsín. Y además Facundo ha escrito hace poquito un artículo interesante, eso porque le interesa la política, un artículo muy interesante que nos llamó la atención en el diario La Nación, ¿no? ¿Estás ahí, Facundo? Sí, Graciela, un gusto estar con ustedes como siempre y muchas gracias por tu generosa presentación. Bueno, tengo que decir que te quiero mucho. Bueno, también vamos a hacer que nuestro amor sea visible y mutuo y correspondido. Bueno, ha escrito también libros, en fin, ha sido muy, muy eficaz y muy trabajador, Facundo. Facundo, ¿qué te llevó a escribir ese artículo? El silencio de muchos. Yo soy parte de un partido del cual me siento orgulloso de su historia y tengo una afinidad muy grande con el radicalismo, pero me llamó la atención un silencio importante en un tema tan importante como este. Entonces sentí la responsabilidad de, por lo menos, a pesar de que había algunos dirigentes ya importantes del radicalismo que habían manifestado una opinión parecida a la mía, la misma opinión pero con otros argumentos. Yo destaqué algunas cosas que tienen que ver más que nada con la idea de darse cuenta de la importancia de lo que se está tratando. Estamos hablando del carácter de la Corte durante las próximas décadas, no es un nombramiento que tiene los 4 años de mandato de un gobierno. Esto es algo que queda con una impronta para siempre. Entonces el perfil personal de los jueces de la Corte, jueces y, ya que decimos jueces, el hecho de que no estén pensando en ninguna mujer, no teniendo la Corte ninguna mujer, es como negarse a entender lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, la marea verde, la multitud de jóvenes reclamando derechos, el posicionamiento de la mujer en distintos lugares estratégicos. De las cosas importantes que están pasando en el mundo ha sido el movimiento de la mujer en general. Y bueno, y esto está desconocido en esta propuesta. Entonces me pareció que era oportuno decir algo. Habiendo habido en nuestra Corte Suprema ya 3 mujeres en el pasado. Muy buenas. Y no muy buenas, 3 mujeres, sino y muy buenas juezas, cada una con su perfil particular, y habiendo juristas y mujeres del mundo del derecho, claro, una formación y una capacidad profesional y una intachabilidad ética, que ese es el otro punto. Yo no quiero prejuzgar a ningún juez, pero la verdad que las acciones y las sentencias y las omisiones del juez Lijo, que han sido destacadas por muchísimo gente especializada en el mundo del derecho, en la profesión, asociaciones profesionales, de colegios de abogados, etcétera, son muy llamativas en el sentido de decir, no estamos frente al perfil que requiere un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso yo inclusive, más que una condena, hago una exhortación al presidente a que cambie de opinión, a que el Parlamento, que el Senado, ejerciendo el poder de que dispone, le diga al presidente, no, mándenos otro que tenga las características que tiene que tener un juez del Tribunal Superior y una jueza del Tribunal Superior. ¿Por qué no comentamos un poquito, para que mucha gente que por ahí no lo sabe,
que a lo mejor le interesa, sepa cómo se procede para nombrar a un juez para la Corte Suprema. ¿Cuál es el procedimiento? Primero que es un procedimiento distinto al resto de los jueces. El resto de los jueces tienen que tener tienen que presentarse un concurso. Este concurso tiene que ver con una presentación acerca de sus conocimientos, un examen, claro, sus antecedentes, sus escritos, etcétera, y esto es evaluado por el Consejo de la Magistratura, que luego eleva propuestas al presidente de la Nación para que lleve al Senado. En este caso, en los jueces del Tribunal Superior de la Corte Suprema de Justicia, no se pasa por un concurso, es una propuesta directa del presidente de la Nación al Congreso argentino, al Senado de la Nación, que es quien le da el acuerdo. Por eso yo sostengo en mi artículo, y hoy coincide con esto que yo escribí la semana pasada, una editorial del Diario de la Nación, diciendo que esta tal vez sea la función más importante que tiene el Senado. El Senado, al dar el acuerdo de un miembro de la Corte, está dando un acuerdo a un integrante de uno de los tres poderes de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano político, uno de los tres órganos políticos de conducción del Estado argentino, del Poder Judicial, y si esta persona tuviera la edad que la Constitución requiere para ser designada, y durar hasta la edad de la jubilación, podría estar 45 años como juez de la Nación, lo cual excedería casi 10 gobiernos. Entonces, no me acuerdo cuántos duró Fayt, pero fueron muchos. Sí, no tantos, pero porque Fayt era más grande, era mayor, designado, y aparte, pero fueron muchos años, y la verdad que, digamos, no es por evitar lo que pasó con Fayt, al contrario, yo creo que teniendo en cuenta que hay gente que se puede quedar como Fayt tantos años, y Alfonsín hizo una corte francamente de lujo, una corte muy abierta, muy bien integrada, con jueces de mucha dignidad, mucha probidad y mucho respeto por sus condiciones académicas, digamos, y lo mismo pasó con Kirchner. Kirchner hizo una integración de la Corte. La Corte de Menem fue una corte que la verdad no tenía el nivel que debe tener una Corte Suprema de Justicia. No. La Corte de Kirchner, con la polémica que luego generó la particularidad de algunas acciones políticas de Zaffaroni, pero no su capacidad jurídica, digamos. Técnica, no. Pero en general, Argibay, los jueces que propuso Kirchner... Marcela Argibay, hay que decir, era una mujer. Sí, Argibay, una mujer de primer nivel. Los integrantes de la Corte que propuso Kirchner también fueron de alguna forma intachables, y fue una buena Corte. Por eso es sorprendente que frente a este estado de opinión de cambio contra la casta, etcétera, ponga una propuesta de un juez tan parecido a lo que se denomina como la casta en el Poder Judicial. Es realmente inconcebible, y por eso ha tenido... Bueno, el Club Político acaba también de hacer una manifestación en el mismo sentido, ¿no? Son muchísimos los que se han pronunciado llamando la atención sobre que esto es absolutamente inconveniente. Así es. Pero eso te iba a preguntar, para que existe una forma totalmente constitucional, respetuosa de la Constitución, para que la gente común o organizaciones, fundaciones, organizaciones de derechos humanos, etcétera, se expidan. Hubo una propuesta en su momento, estoy recordando frente a la pregunta, porque cuando Belli fue secretario de Justicia, él hizo un procedimiento por el cual se llamaba a que estas sociedades, a que la sociedad civil o los especializados o la ciudadanía en general se pudiera expedir acerca de la integración de la Corte. Yo no sé, la verdad, si eso está vigente. Lo que sí sé está vigente. Bueno, no sé si lo han hecho, pero de todos modos, tal vez invocando ese derecho o el derecho que tendrían si esto no existiera, muchísimas asociaciones se han manifestado en contra de la designación de la propuesta del juez Lijo. Por eso yo inclusive
digo que no es un tema de una pulseada con el gobierno, que no te la dejo pasar, o un tema de poder, sino un llamado a decir, no queremos ese tema, los senadores tienen el derecho y a mi juicio la obligación de preservar el carácter de las jueces, de los jueces o juezas de la Corte, y me parece que frente a una propuesta de este tipo, decirle al presidente, retírelo porque no estamos en condiciones y mándenos a alguien que tenga la integridad y las condiciones suficientes como para ser aprobado, y me parece que sería la mejor actitud del Senado. Por eso mi llamado a la responsabilidad era un llamado a la responsabilidad del Senado, atento que el presidente no la ha tenido, porque también hay que decirlo. Yo no soy de los que dicen, oye, así es el presidente, hace estas cosas, insulta, manda jueces cuestionables, así es, no, bueno, si él hace esas cosas, quienes tienen un poder para resistirlo y pararlo, deben hacerlo. Y la verdad que el procedimiento para la designación de los jueces requiere 2/3 de los presentes en el momento del tratamiento. Entonces me parece que los senadores deben procurar llegar a ese punto que lo obliga al presidente a retirar esa propuesta y enviar candidatos. A mí me gustaría que también pusiera por lo menos de los dos, una fuera una mujer. Ojalá fueran las dos, porque la verdad que la integración sería más racional. No racional, más de acuerdo a las épocas que vivimos, exactamente, de la real integración que y tiene a los derechos que se fueron ganando. Exacto. Pablo. Facundo, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Facundo, buenas tardes. Lo cierto es que en estos 4 meses y medio del gobierno de Milei, en las distintas votaciones en diputados y en el Senado, el radicalismo, muchas de ellas, tuvo posiciones distintas, ¿no? Expresadas en los votos. Uno tiene que pensar, por ejemplo, la votación del 14 de marzo del DNU, con el presidente del partido, Blanco, y algunos otros más, votando en contra. Sin caer ahora en nombres puntuales, ¿por dónde está yendo el debate dentro de la UCR con respecto a estas dos postulaciones para la Corte Suprema? No, yo creo que tiene un enorme consenso en la dirigencia. Yo, por ejemplo, cuando publiqué ese artículo esta semana, recibí una enorme cantidad de llamados de dirigentes, algunos diputados, senadores no, pero diputados, dirigentes, exdiputados y dirigentes importantes del radicalismo, acompañando mi posición y felicitándome por el artículo. Yo creo que en esto el radicalismo tiene algunos personajes muy cuestionados, muy cuestionables, sí, como Angelici, sí, que tiene que se ufana de tener un predicamento en la justicia y de acompañar en la designación del hijo. A mí me parece que es un perfil absolutamente perjudicial para el radicalismo. Y esto es un debate que se está dando, y la verdad es que hay mucha gente que ve con mucha preocupación esta lógica de estos perfiles de negociadores, donde se negocian algunas cosas que atentan contra los principios, como podría ser este caso de aceptar la designación del juez hijo. Pero hay un debate intenso en el radicalismo acerca de cómo hacer para no obstruir la demanda de cambios que la sociedad está requiriendo, muchos de los cuales el radicalismo acompaña, y yo personalmente también, pero no convalidar el carácter de algunos cambios que son absolutamente negativos. Yo voy a un tema de esta semana que viene. Yo soy graduado de la Universidad de Buenos Aires, reivindico la universidad pública. Creo que la universidad pública en la Argentina debe revisar muchísimas de sus cosas. Me parece que este tema de que no hay cupos para las carreras, que la gratuidad absoluta al margen de un millonario va a la Universidad de Buenos Aires y no paga, un millonario a los 70 años dice voy a estudiar letras porque tengo ganas de estudiar letras y no paga. Digamos, hay cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. Ahora, criticar algunos aspectos que deben ser mejorados en la Universidad de Buenos Aires es una cosa, y de a la Universidad Pública Argentina es una barbaridad, una locura. Yo voy a estar en la marcha, a pesar de que soy muy crítico de algunos aspectos de la construcción de la UBA, pero voy a estar en la marcha porque no solamente creo en la defensa de
la educación pública universitaria, sino que también creo en que hay que pararlo al presidente y darle señales claras de que así no va. No es que a Javier no le gusta, a Javier nunca pisó una universidad privada, no le gusta, entonces, bueno, a mí el Javier no le gusta, no me importa nada. Me parece que las cosas que no se deben aceptar, no se deben aceptar y hay que resistirlas. Es que realmente tocar a la universidad, que como muy bien decís vos, Facundo, estamos hablando con Facundo Suárez Lastra, tendrá cosas que corregir, como cualquier organismo o institución, y modernizar y actualizar. Ha sido objeto de envidia sana, no sé si existe la envidia sana, de muchos países de Latinoamérica, y eso se traducía con cómo muchos jóvenes de todos los países de Latinoamérica venían a la Argentina a estudiar a nuestra universidad. La calidad de sus egresados en prácticamente todas las técnicas, profesiones, etcétera, que se conformaban en esa universidad, era de primera. Hasta el día de hoy. Ahora, si la desfinanciás, la cerrás. Es que es ese concepto de que el motosierra, y lo mismo pasa con el CONICET, y lo mismo pasa con el Instituto del Cine, y lo mismo pasa con el Fondo de las Artes, donde puede haber habido irregularidades, excesos, pero la corrección no es la eliminación de organismos públicos que desarrollan políticas que contribuyen al mejoramiento de la sociedad, sino trabajar con seriedad e interés en mejorar esos lugares, evitar los excesos, evitar los sobrecostos, cosa que es muy, digamos, hay voluntad, se puede hacer, no tengo ninguna duda que se puede hacer. Por eso me parece importante que, contestando dándole una vuelta más a la pregunta de Pablo, Graciela, el debate en el radicalismo y el debate en la oposición es en qué punto no aparecemos obstruyendo, que no queremos aparecer obstruyendo, y en qué punto obstruimos con firmeza aquellas cosas que entendemos que son absolutamente perjudiciales. Entonces, la integración de la Corte con el hijo es absolutamente perjudicial. El esfuerzo de pararlo es votarle en contra del Senado. El esfuerzo porque si tenga otro respeto y otra consideración con el CONICET, con la declaración pública, con algunos organismos públicos que juegan un papel, es pronunciarse con claridad. Y me parece que por el radicalismo está dándose un debate en ese sentido y va en esa línea, donde hay cosas que son negociables, la conversación, el acuerdo, encontrar puntos de coincidencia o ceder en algunos casos para que se hagan algunas cosas, y respetar opiniones públicas generales, me parece que es muy importante en la democracia. Ahora, ceder frente a agravios, frente a avances sobre los derechos, frente a consideraciones éticas como la integridad personal que opone la Corte tan sospechado, me parece que son puntos en los cuales hay que pararse frente con firmeza y sin temor a aparecer obstruyendo. Sí, estas cosas se obstruyen. Por eso, porque crees. Facundo, permíteme. Sí. Dale. Graciela, permíteme lo siguiente. En ese sentido, Facundo, y dada la centralidad del tema, ¿no? De la postulación de estos dos jueces a la Corte Suprema, ¿la UCR, el radicalismo, puede encontrar una posición unificada en este debate o crees que puede ir también a una libertad de acción? Yo creo que no debería tener libertad de acción en esto. Yo creo que para un tema ético de esta naturaleza, integridad personal, con tanta... Porque, por eso yo digo, sin prejuzgar, pero el solo entender un cuestionamiento tan generalizado, habiendo tantos jueces probos y dignos y juezas probas y dignas, aceptar esta propuesta me parece que no corresponde de ninguna manera. A mí me parece que no es un tema de voluntad, hay un problema de perfil. Del radicalismo se espera que sea una salvaguarda de algunos conceptos básicos que tienen que ver como, por ejemplo, la identidad, la ética y la independencia de los poderes. Entonces me parece que acá no debiera haber libertad de acción. Acá debería haber una posición clarísima del partido rechazando la nominación del hijo. Por eso vos, cuando escribiste el artículo en La Nación, un llamado a la responsabilidad, no le estabas hablando solamente a la presidencia de la Nación
con respecto a la presentación de los candidatos, sino que además estabas hablándole a tus correligionarios, a los jueces y a los no correligionarios, a los También jueces es cierto, que sí, tienen sí. posiciones que deciden sobre cosas tan importantes. Sí, por ejemplo, digamos, hay dirigentes con los cuales yo tengo coincidencias y acompañado que se han manifestado a favor del hijo y sinceramente me parece casi un límite, digamos, ¿no? Lo tienen que explicar mejor, digamos. A mí me parece que es un tema muy grave. Sinceramente, no hay posibilidad de cambio de fondo en la Argentina que tenga que ver con el progreso, con su modernización, con la atracción de capitales, si no hay una justicia independiente absolutamente incuestionable. Y esto atenta contra un proyecto de crecimiento, modernización, de apertura a los mercados y a las inversiones internacionales de la República Argentina. Lo digo hasta con argumentos, y no lo digo en términos de procurar tirar agua al molino, sino en la consistencia de que no hay cambios si no hay respeto institucional, no va a haber un buen capitalismo, no va a haber un buen mercado funcionando, si no hay buena política, buenas instituciones y buena justicia. Muy bien. Fue Facundo Lastra, nuestro querido amigo, que ha estado con nosotros, Facundo Suárez Lastra, y le decimos hasta pronto. Con mucho gusto, hasta pronto, gracias. Un abrazo grande, un abrazo muy grande. Gracias, Facundo.